Hola chicos, ¿cómo están? En esta serie de video estaremos trabajando en lo que respecta a magnetismo. Para ello utilizaremos tres leyes diferentes, como lo son la ley de Lorentz, la ley de Laplace y la ley de Biot y Savart. En este video en particular estaremos trabajando con la ley de Lorentz. Esta ley nos permite determinar la intensidad de la fuerza magnética que actuará sobre una carga eléctrica puntual en movimiento. Decimos en movimiento porque si dicha carga estaría en reposo, sobre ella no actuaría ninguna fuerza magnética. Eso lo veremos más en detalle en breve. Bueno, para abarcar esta ecuación existen dos métodos diferentes. Un primer método, el cual he optado por no trabajarlo, pero sí es necesario que lo conozcan, es en donde la fuerza se obtiene mediante el producto de la carga por el producto vectorial de justamente dos vectores, como lo son la velocidad y el campo magnético, en un espacio tridimensional, perdón. Es decir, se involucran los vectores unitarios y con un pequeño vector arriba, vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. Entonces, el vector unitario I representa al eje de la X, el vector unitario J representa al eje de la Y y el vector unitario K representa al eje de la Z. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes pueden llegar a encontrarse en las consignas de los ejercicios que le dan como dato, por ejemplo, que la velocidad es de 5i metros al cuadrado. Eso les quiere indicar que la velocidad estará ubicada sobre el eje de las X, porque, como les dije, y con un pequeño vector arriba es el vector unitario que se encuentra en este eje. Lo mismo le puede decir que la velocidad es 5k con el pequeño vector metros sobre segundo. Les estará indicando que la velocidad de la carga o con la el desplazamiento de la carga será en este sentido o en el eje de la Z. Bien, pasemos ahora sí a la ecuación o a la expresión que nosotros utilizaremos. Lo que haremos es determinar por un lado la intensidad de esa fuerza mediante la siguiente ecuación. Módulo de fuerza será igual a el producto de la carga por el módulo de la intensidad, de la velocidad, por la intensidad del campo magnético, por el seno del ángulo que se establece entre los vectores v, velocidad y campo magnético. Este ángulo que se establece entre velocidad y campo magnético siempre debe ser perpendicular, es decir, siempre debe formarse un ángulo de 90 grados. Si ambos vectores están ubicados de manera paralela, la fuerza magnética que actúa sobre la carga no existirá. Bien, una vez que nosotros obtuvimos la intensidad de la fuerza magnética mediante esta expresión, lo que haremos será determinar el sentido de esa fuerza. Un detalle que no se me pasó por alto, es cuando utilizan esta expresión, los signos de cada uno de los datos no se colocan, solamente se coloca la intensidad. Los signos se dejan de lado. Bien, para determinar el sentido de la fuerza, lo que utilizaremos es la regla de la mano derecha. Regla que ustedes se pueden encontrar en su material didáctico y podrán ver que existen al menos tres
métodos diferentes de emplear esta técnica. Nosotros utilizaremos en particular la regla de la mano derecha, en la cual se involucran 3 dedos, en donde el dedo pulgar representará siempre al vector de la fuerza. El dedo índice siempre representará al vector de la velocidad y el dedo medio al vector del campo magnético. Ahora, para poder utilizar esta regla debemos tener en cuenta, por un lado, el signo de la intensidad del campo magnético, es decir, si el campo magnético es positivo o bien negativo. Y por otro lado, si la carga eléctrica puntual en movimiento es positiva o negativa. Supongamos que el campo magnético es negativo. Esto nos va a indicar, que dicho campo se encuentra ingresando en el sistema, está actuando directamente en el sistema. Es decir, se encuentra de esta manera, representado mediante los 3 ejes X, Y y Z. Obviamente tengamos presente que en un plano tridimensional sería de esta manera, X, Y y Z de esta manera. ¿Se alcanza a apreciar? Perfecto. Bien. Ahora, si nuestro campo magnético, dijimos, es negativo, se encuentra ingresando en el sistema. Se representa de esta manera, o bien para evitar trazar esta recta, lo que se hace es utilizar el símbolo X, el cual indicará que está ingresando justamente. Por lo general se lo relaciona con una flecha. Bueno, no tengo una flecha en este caso, en donde se le ve la parte de atrás de la flecha, como que si estuviese ingresando. Y cuando el campo magnético es positivo, este se encuentra saliendo del sistema. En el caso de los 3 ejes, se representa de esta manera, o bien se lo representa mediante el símbolo de un punto, el cual, si lo tomamos como la punta del lápiz, indica que está saliendo. Bien, ahora sí podemos utilizar la regla de la mano derecha. Supongamos que el campo magnético es negativo, dijimos. Nosotros dijimos que el dedo pulgar representará siempre el vector de la fuerza, el dedo índice siempre el vector de la velocidad y el dedo medio al vector del campo magnético. En este caso, como el campo magnético es negativo, el vector estará ingresando, se coloca de esta manera. Bien, si está saliendo se coloca al revés. Como está ingresando, lo colocamos de esta manera. Si la carga es positiva, el vector fuerza estará hacia arriba. Bien, será positivo. Ahora, si la carga cuando el campo magnético está entrando es negativa, para no complicarnos tanto, simplemente tengan presente que el sentido de la fuerza es contraria, por ende irá hacia abajo y será negativa. Vamos de nuevo. Si el campo magnético es negativo, el dedo que lo representa irá hacia abajo. Dijimos que el vector velocidad estará representado por el dedo índice y cuando es positivo, el dedo pulgar que representa el vector fuerza irá hacia arriba. Cuando la carga es negativa, el dedo pulgar simplemente tenga presente que se va al sentido contrario y será negativo. Ahora, si el campo magnético es positivo, dijimos que el dedo irá no hacia abajo sino hacia arriba. Y si la carga es positiva, fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, cuando la carga es positiva, la fuerza será negativa.
Y si la carga es negativa, la fuerza se invierte en el sentido y será positiva. Algo que tienen que tener muy presente, chicos, es que el vector fuerza, el vector velocidad y el vector campo magnético pueden estar ubicados en cualquiera de los tres ejes, pero mediante la regla de la mano derecha y recordando qué dedo le corresponde a cada uno de los vectores, ustedes siempre encontrarán el sentido de la fuerza, sin importar en qué eje se encuentre cada vector. Perfecto. ¿Qué nos permite la determinación de la fuerza? Lo que nos permite es poder determinar de qué manera variará la trayectoria o el desplazamiento de la carga eléctrica en movimiento. Es decir, supongamos que tenemos una carga positiva, la cual se está desplazando en este sentido. Dijimos que cuando la carga era positiva y el campo magnético, era negativo, la fuerza tenía el sentido hacia arriba y era positivo. Por ende, lo que hará la fuerza magnética cuando la carga eléctrica es positiva es actuar directamente sobre su desplazamiento, modificándolo y provocando que esta fuerza que se venía con un movimiento rectilíneo comience a desplazarse con un movimiento circular. En este caso es un movimiento antihorario, pero cuando se tiene una carga negativa, dijimos que la fuerza será negativa. La fuerza actuará de esta manera, provocando que el desplazamiento de la carga eléctrica sufra una variación y comenzando a desplazarse con un movimiento circular, ahora en sentido horario. Lo mismo ocurrirá en este sentido si el campo magnético fuera positivo, ocurrirá exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. Bien, algo que no les expliqué al inicio, que se me pasó por alto, pido disculpas, es las unidades en el sistema internacional de cada una de los datos. Sistema internacional. En el caso de la fuerza magnética, la unidad en el sistema internacional será el newton. En el caso de la carga eléctrica puntual en movimiento será el coulomb. En el caso de la velocidad será metros sobre segundos. Y por último, el campo magnético tendrá como unidad de medida a Tesla. Tesla es la unidad de inducción magnética. Ahora, algo que tienen que tener presente es que un Tesla, bueno, lo pondremos aquí. Un Tesla es igual a un newton sobre coulomb por metros sobre segundos. O igual a newton sobre coulomb sobre segundo es ampere por metros. Bien, ¿por qué les explico esto? Porque cuando ustedes tengan que resolver ejercicio, tendrán que fijarse qué unidades tienen para poder simplificar. Supongamos que tienen como datos metros sobre segundos y coulomb, entonces tienen que utilizar estas unidades. Y si ya involucra la unidad de la intensidad de corriente, ampere, deben utilizar estas unidades.
Bueno, por último, en lo que respecta a esta explicación teórica, tienen que tener presente, como dijimos anteriormente, que la carga eléctrica puntual debe estar en movimiento. De lo contrario, si estuviera en reposo, la fuerza magnética que actuaría sobre ella sería cero. Pongámoslo a prueba para que puedan verlo. Por el seno del ángulo. Tenemos un protón que era 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Nuestra velocidad, como está en reposo, es 0 por el campo magnético. Démosle un valor de 2 Tesla por el seno del ángulo que se debe producir entre el vector velocidad y vector campo magnético. Como podemos ver, está ingresando. Tenemos el vector velocidad y el vector campo magnético. Entre estos dos vectores hay un ángulo de 90 grados. Si sacamos el cálculo, seno de 90 será igual a 1. Perfecto, tenemos ya planteados los datos, pero si nosotros efectuamos la ecuación, tenemos que 1,602 por 10 a la menos 19 por 0 por 2 nos va a dar como resultado 0. Bien, entonces es por ese motivo que decimos que cuando la carga eléctrica puntual está en reposo, la fuerza magnética que actuará sobre ella será 0. Ahora, supongamos que el vector velocidad y vector campo magnético no son perpendiculares, es decir, no forman un ángulo de 90 grados, sino que más bien están ubicados de manera paralela. Como pueden ver, planteamos la ecuación. Nuevamente, tenemos que la carga, nuevamente es un protón. Ponemos, 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb por, supongamos que lleva una velocidad de 150 metros sobre segundos. Luego, un campo magnético de 1,5 Tesla. Y por último, el seno de 0 grados. 0 grados porque al estar el vector velocidad y el vector velocidad y vector campo magnético de manera paralela, el ángulo que forman entre los dos vectores es 0. Si comenzamos a resolver, tenemos que seno de 0 es igual a 0. Y si nosotros multiplicamos 0 por 1,5 por 1,602 por 10 a la menos 19, me faltó poner por 150, que era el valor de la velocidad. De todas maneras nos dará 0. Entonces, nuevamente, si el vector velocidad y el vector campo magnético están ubicados de manera paralela, pueden notar que la fuerza magnética que actuará sobre la carga puntual en movimiento será 0. Lo mismo si el vector velocidad o la carga eléctrica en movimiento se está desplazando en sentido contrario a 180 grados.
Si ponemos seno de 180, nos va a dar como resultado 0. Y si efectuamos nuevamente la ecuación, vamos a notar que la fuerza magnética que actuará sobre este electrón que se está desplazando en 180 grados será 0.